Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén todos a esta segunda parte de la crítica a Owly Casa, en donde estaré mirando la Custom Night que nos ofrece este fangame. También cabe recalcar que si no has visto la parte 1 de este video, te dejo el video acá arriba a la derecha o abajo en la descripción. En esta parte criticaré exactamente los mismos apartados que los del video pasado. Sin más relleno, comencemos. Comencemos con la noche 6 del juego, que solamente voy a decir que es un infierno, porque Mic empezará a venir de una vez en su segunda forma, y aparte de eso viene rapidísimo, tanto que la mejor estrategia es esperarlo al lado de las dos puertas de lo rápido que viene. A eso súmale Inkblood Face, que estará viniendo todo el rato en el ático, en donde sinceramente para mí, después de 2 horas intentando, esta noche es suerte, donde mi máximo récord es llegar a las 4 de la mañana. Pero bueno, esto solo servirá para mejorar o poner la estrella que desbloqueaste con la noche 5 de color rojo. Aquí ya vamos a la Custom Night, y empezaré con los challenges contra los creepypastas, porque fue con lo que yo comencé. Aquí en comparación con la versión 1.0 tendremos un modo normal y un modo difícil. Empecemos con Jeff the Killer, que tendremos dos formas de evitarlo. Una es flashearlo con la linterna y la otra es quedándote quieto cuando entra a la oficina. Pero ojo, porque como ahora es mucho más difícil, hay un límite de veces para quedarte quieto, hasta que llegue un punto en donde si entra te mata, así sin más. Para superar este reto tendrás que activar o reiniciar todas las cámaras. El modo difícil de este reto es bastante fácil en comparación con su modo normal. Lo más difícil de este modo es que viene un poco más rápido y que solo tienes un límite de 4 veces para que entre en tu oficina antes de que te haga un insta-kill. Pero no hay más diferencias, dificultad moderada la verdad. Vamos con el de Slenderman, que es un tributo muy fiel al juego original y los nuevos túneles solo hacen que este reto sea aún mejor. Tenemos que encontrar las 8 páginas típicas de toda la vida. Lo único que tendremos que hacer es huir de Slenderman para evitar verlo como en el juego original. En el modo difícil de este reto tendremos la gran diferencia de que la linterna es recargable, la cual hay que recargarla de vez en cuando y claro, Slenderman irá mucho más rápido. Pero no hay más diferencias, una dificultad que solamente requiere paciencia y ya está. Sigamos con el reto de Smile Dog, que es un poco más difícil en comparación de la otra versión. En su modo normal tendrás que borrar el dibujo del perro, pero como tiene tanto graffiti te demorarás más de lo normal para borrarlo, que ese es el objetivo del reto, pero obviamente no es tan fácil, ya que Smile Dog estará evitando que hagamos eso. Estará manifestándose en las cámaras un total de 3 veces, solo lo encuentras y lo flasheas. Si llegas a ver el caso de que no está en las cámaras, estará en el ático, solo ilumínalo y listo. Si te demoras mucho, el dibujo se redibujará o se regenerará, haciendo que te demores más en borrarlo del todo. Y si se regenera del todo o te demoras bastante en espantar a Smile Dog, te matará. Este reto en su modo difícil es la perfecta definición de corto pero intenso, en donde la única diferencia es que tendrás que encontrar a Smile Dog en las cámaras un total de 6 veces. Ya adelanto que yo no pude pasarme esto por más que lo intentara, porque la velocidad que necesitas es extrema. El video de fondo que están viendo es el gameplay de alguien que se lo pasó, y digamos que es un poco bastante rápido. Yo no tengo esa velocidad, pero ni de lejos. Así que la dificultad la dejaremos en algo extremadamente difícil, pero depende un 100% de tu habilidad con el mouse. Terminemos con el reto de Eyeless Jack. Aquí no tendremos que evitar a nadie, todo lo contrario, tendremos que perseguir a Jack y sacarle 5 fotos. Pero hay que tener cuidado, porque si le tomas una foto muy lejos, te perseguirá para matarte. Así que tiene que ser una foto de cerca, pero tampoco lo llegues a tocar porque te matará instantáneamente. El modo difícil es literalmente igual. La única diferencia es que le tienes que sacar 10 fotos en lugar de 5. Una dificultad muy fácil, solo necesitas escuchar. La Custom Night nos trae a varios personajes que los desbloquearemos con completar los retos de los creepypastas, completar la noche 5 y completando el reto de 420 de la Custom Night o el modo Nightmare. Aquí tendremos tanto animatrónicos de Treasure Island 2020 y animatrónicos completamente nuevos. De aquí la dificultad depende completamente del reto que elijas, pero obviamente el más difícil es el reto True Nightmare, en donde están todos activos al nivel 20. Por ahí existen gameplays pasando esta noche, yo no estoy tan loco como para hacerme eso, pero eso ya es cosa de cada quien. El juego concluye la historia con una cinemática que se desbloquea al pasar el modo True Nightmare, en donde va a estar Henry explicándole a Jake que él fue el responsable de las notas que habían en el cuaderno, explicándonos lo que teníamos que hacer en contra de todos los enemigos. Todo Treasure Island y la cabaña son un bucle que se han ido repitiendo una y otra vez.
Toda la historia del juego pasado explica el bucle que estuvo viviendo Jake en la isla, mientras Sully Tuscasa explica el desenlace del bucle. En el final, Henry le agradece a Jake por romper el ciclo y destruir a Mother, siendo ese el fin de la pequeña saga de Treasure Island 2020 y Sully Tuscasa. El apartado gráfico del juego es muy bueno, pero me parece mucho más simple en comparación del modo historia. Los personajes de la Custom Night son básicos para mí. A ver, no soy acá un modelador experto, pero se me hacen extremadamente parecidos a los de FNAF 2020, como el diseño de Photo Negative Mickey o el de Oswald, que son iguales, aunque pueden tener una ligera diferencia en comparación de Treasure Island 2020. Pero hay otros buenos, como el de Cabin Face o el de Corruptus, que me parecen bastante destacables y originales, la verdad. Los creepypastas son diseños básicos, la verdad. Jeff es una persona vistiendo el merchandising de Disney, Slenderman es pues Slenderman, no tiene más misterio. Smile Dog es el que conocemos de toda la vida, solo me gusta cuando está en el ático, porque siento que es más realista. Eyeless Jack es otra vez muy fiel al diseño original, solo lo hicieron con detalles más realistas para que sea más aterrador, supongo. Aquí solo voy a decir la ambientación de los creepypastas, pues porque toda la ambientación del resto del juego es literalmente la misma y no tiene cambio alguno, así que vamos con el de Jeff. Este tiene como temática al no dejar entrar a Jeff, y esto se logra de buena manera con Jeff poniéndonos tensión para que no entre en nuestra oficina. Con la música de fondo hace de este nivel una buena experiencia de suspenso. El de Slenderman es algo demasiado simple, solo le puedo destacar la música de fondo que genera bastante tensión, pero eso no le quita lo simple que es el reto. Smile Dog no siento que se esfuerce por generar tensión, se concentra más en generar estrés con la música de fondo y por la propia temática del desafío que genera ese sentimiento de estrés. Por último, el de Eyeless Jack es sin duda el que mejor ambientación tiene junto con el de Jeff. Con toda la oscuridad a tu alrededor te sientes como un cazador acechando a su presa. Aparte, es bueno que la música sea parecida a una canción de cuna, que eso es precisamente lo que tienes que evitar, quedarte dormido. Me gustó mucho la ambientación de esos retos, pero eso no hace que supere la ambientación del modo historia. En el contenido tenemos muy buena cantidad del mismo, con todos los retos de la Custom Night, los retos de los creepypastas y la noche 6 tienes mínimo otras 2 horas más de juego. Claro, serían más si intentas los modos difíciles de los retos y los retos más complicados de la Custom Night, pero bueno, ya depende de tu masoquismo como jugador. Sin duda alguna compite con su entrega anterior de ver quién tiene más contenido, pero sinceramente en mi opinión los dos tienen una cantidad muy similar de contenido. Pero como lo he ido diciendo a lo largo de esta crítica, Sully Tuscasa le gana de paliza a FNAF 2020 en cuanto a apartado técnico se refiere. La verdad no sé qué decir, ya todo sobre este apartado lo dije en el video pasado, así que solamente diré que este es un juego con un OST muy rico y pulido, tanto para ambientar o para simplemente añadir buenas canciones. Te las recomiendo, las canciones son muy buenas. Un muy buen apartado sonoro que se sale un poco de los estándares decentes de los fans convencionales. En conclusión, el juego es un fangame muy bueno, incluso diría yo que está infravalorado al igual que su antecesor, pero eso no le quita sus fallos técnicos, como los obvios bugs que salieron con el lanzamiento de la versión 2.0, pero omitiendo eso es de lo mejor que nos ha entregado a la comunidad. Me da lástima que pase tan desapercibido. Mi calificación final para Sully Tuscasa es de un 8.5 de 10, un fangame muy bueno que de no ser por ciertos aspectos sería muchísimo mejor. Esto fue todo, gente. Me gustó mucho hacer una crítica a este fangame. Hace mucho tiempo no hacía una. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse si les gusta mi contenido y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Esto ha sido todo, gente. Nos vemos en la próxima. Adiós.